Bueno, pues muy buenas tardes. Iniciamos esta nueva sesión. Estamos ya en la número 15, sesión en la que tenemos que hablar de los movimientos fascistas. Y antes de hablar de Alemania y de Italia, que supongo que es lo que todo el mundo espera, tenemos que dedicar unos minutos a hacer una pequeña introducción de cuál es el contexto en el que surgen estas ideologías y sobre todo ver cuáles son sus principales características. Es que en el fondo se parecen bastante, ¿no? Aunque esto tiene un recorrido largo en varios países, etcétera, pero algunas cosillas que digamos que las hace comunes, ¿no? Como si fuese un proceso común. Bien, veremos, decía, todo lo que tiene que ver con Alemania, lo que tiene que ver con Italia, sí, y luego hay ahí también unos minutos dedicaremos a hablar del expansionismo japonés, teniendo en cuenta que Japón es otro de los protagonistas, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual yo creo que el siguiente tema que vemos es Historia Universal, porque luego está el 16 y el 17, que son el de la Segunda República, de la Guerra Civil, pero luego el siguiente que ya hay de Historia Universal es el de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos que esto lo dejamos ahí casi en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, decía que tenemos que ver qué está pasando en Europa en ese momento, sobre todo para poder entender o poder explicar el por qué acabó siendo una ideología extendida por toda Europa, ¿no? Si viésemos un mapa de la Europa de los años 30, del año 39, justo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, y viésemos qué países son democracias y cuáles no son democracias, veríamos que la democracia es una excepción. Países democráticos tenemos pocos. Países, decía, democráticos tenemos pocos. Lo normal es que sean gobiernos autoritarios de un tipo o de otro, da igual, pero en donde no existe ningún tipo de democracia. Existe también, perdón, un segundo. Decía, existe también un miedo generalizado en toda Europa a que esa revolución bolchevique, que había triunfado en 1917, es decir, hacía relativamente poco, ¿verdad?, eso se pudiese extender por el resto de Europa y lo que había pasado en Rusia, luego en la Unión Soviética, pudiese pasar también en sus respectivos países, ¿vale? Y esto, en el caso de Alemania y en el caso de Italia, vamos a ver muy claro, ¿no?, que hay un miedo a que los comunistas se puedan hacer con el poder. Tampoco ayuda la crisis económica que en ese momento hay, una crisis económica, diríamos, generalizada, ¿bien? Que tiene que ver con el final de la Primera Guerra Mundial, en el caso de Alemania, las reparaciones, la pérdida de Alsacia y Lorena, la ocupación del Ruhr, una serie de cuestiones que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y por supuesto tampoco va a ayudar la crisis del 29, que es la que veíamos la semana pasada, que comenzaba en Estados Unidos, pero que de alguna manera iba a afectar al resto del continente, al continente europeo y al resto del mundo, ¿de acuerdo? Características comunes a todos estos movimientos, por agruparlas de alguna manera y meterlas todas en el mismo saco, aunque evidentemente hay diferencias entre países, ¿vale? Pero en definitiva todos coinciden en lo mismo. En primer lugar, son gobiernos autoritarios. Son gobiernos de partido único, donde evidentemente no hay elecciones. ¿Para qué va a haber elecciones? Solo hay un partido, entenderme, no es necesario convocar elecciones. Existe, repito, un partido único, que será el partido nazi, el partido fascista en el caso de Italia, la falange española tradicionalista de las Hons en el caso, posteriormente, de la España de Franco. Es decir, siempre nos encontramos con un partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿vale? Da igual, un único partido donde no hay elecciones. Y es que recordad que el hecho de que haya elecciones implica que todos tenemos los mismos derechos, que mi voto vale lo mismo que el voto de otra persona de una raza diferente, de una religión diferente, de un estatus diferente, ¿bien? Y eso es algo que con estas ideologías evidentemente choca. Los derechos individuales también están tremendamente recortados. Derecho o libertad de expresión, de reunión, de asociación, todo eso está cortado, cercenado, no existe. Repito la idea de que no hay elecciones. Se caracterizan siempre por la exaltación del líder carismático, de ese líder que está por encima del bien y del mal, de ese líder que nunca se equivoca,
por supuesto se equivocan siempre los otros, ¿no? El líder siempre tiene razón, sea Stalin, sea el Führer, sea el duce, sea el caudillo, como queráis denominarlo, ¿no? En definitiva, os hablo de 4 ejemplos distintos donde el líder es un líder supremo, casi al mismo nivel que Dios. En el caso del comunismo, evidentemente, no hay Dios, ¿bien? Pero están ahí. ¿bien? Entonces, y de hecho, si os fijáis en lo que significa Führer, la palabra traducida al castellano sería guía, el duce sería algo así como el que conduce, el que te lleva, ¿bien? Y en el caso del caudillo, pues evidentemente no hay que traducir absolutamente nada. Es decir, el nombre con el que se desconoce da un poco esa misma idea de ese líder carismático que te acompaña, que te ayuda y que está siempre contigo. Por supuesto, hay un fuerte nacionalismo. Lo de mi país es lo más importante. Lo más importante es lo de Alemania, lo más importante es lo de Italia, ¿de acuerdo? Nosotros somos los que llevamos siempre razón. Nosotros somos los que tenemos derecho a un espacio vital, del que luego hablará Hitler. Nosotros somos los que necesitamos más colonias, más territorios. Recordaremos, veremos, no sé si en este tema, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, también lo que hace Italia en el Cuerno de África, ocupando un territorio de un país que hasta ese momento era un país independiente y que tenía incluso representación en la Sociedad de Naciones. Bien, pues bueno, esas naciones son más importantes y quizá también por ello que se recuerdan momentos de glorias pasadas. Por lo tanto, no es de extrañar que en la Italia fascista se recuerde constantemente a la antigua Roma, los símbolos imperiales, saludo imperial, y en la España de Franco sucederá, lo veremos, algo parecido, ¿no? Ahí se recuerda en la España de Franco el yugo y las flechas, que es el símbolo de los reyes católicos, no es un invento de Franco, ni muchísimo menos. Incluso el águila imperial es el mismo águila que se utiliza en el escudo tanto Carlos I como luego Felipe II. Es el águila de San Juan. Es decir, eso no es nada ni muchísimo menos inventado en esas fechas. ¿No es de Isabel la Católica? No, es de Carlos. El primero que utiliza es Carlos I. Entonces, bueno, es una simbología que estaba ahí en nuestro pasado. En nuestro pasado entendemos más glorioso, cuando España o Castilla, si queréis, domina medio mundo y se toma como referencia y se imita. Quizás habría que añadir aquí, porque yo creo que no lo tengo más a ver. Vale. Quizás aquí habría que añadir de alguna manera o hacer alguna referencia a lo que tiene que ver con la raza, ¿no? Con ese pensamiento en el que hay razas superiores, razas inferiores, donde, sobre todo en Alemania, ellos consideran que pertenecen a una raza superior, la raza aria, y que por debajo de ellos pues existen otras razas a las cuales hay que eliminar, controlar, como por ejemplo va a pasar con los judíos, ¿no? Judíos, gitanos, gentes de la Europa del Este. Es decir, esto no solamente es una cuestión de judíos, sino que hay otros grupos que también sufren las consecuencias, ¿no?, del pensamiento de Hitler. Luego volveremos sobre ello, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el caso de Italia, que cronológicamente es el primero, ¿vale? Por eso empezamos por Italia. Y vemos unos primeros, digamos, antecedentes, ¿vale? Para entender lo que pasa en Italia, tenemos que hablar de la Primera Guerra Mundial. No hay otra opción que hablar de la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial en la que Italia entra tarde, conviene recordarlo. Conviene recordar también que entra en aquel bando que más le ofrece. Digo que más le ofrece, que más territorios le va a dar posteriormente una vez que finalice la guerra. Y de hecho ese es el motivo por el cual, repito, entra en el conflicto. Es decir, no hay otro, ¿vale? Esto, claro, conviene tenerlo presente porque luego los italianos, los fascistas italianos, hablarán de la victoria mutilada para hacer referencia a todos aquellos territorios que no se les ha dado y que se les había prometido. Por eso de victoria mutilada. Victoria porque hemos vencido en la Primera Guerra Mundial, pero mutilada, cortada, porque no nos han dado todo aquello que nos han
prometido. Entonces, bueno, el mosqueo con las democracias europeas, con Francia, Gran Bretaña, bien, etcétera. Por supuesto, el final de la guerra suponía el regreso de muchos soldados, como en el resto de Europa, es decir, esto no solamente es una cuestión de Italia, muchos soldados que ahora tienen enormes problemas para recuperar su puesto de trabajo, si es que lo recuperan, y eso por no hablar de todos aquellos que vuelven con algún tipo de problema físico, ¿no? Bueno, una mano que no funciona correctamente, una rodilla que ha recibido un balazo, que ha recibido metralla, que con problemas de movilidad. Es decir, todos aquellos que se habían esforzado en ganar la guerra, ahora regresaban a su país y por ser excombatientes no se les garantizaba ningún puesto de trabajo, no se les garantizaba absolutamente nada, ¿vale? Entonces, tanto en el caso de Alemania como en el caso de Italia, es muy importante el papel de los excombatientes, de todos aquellos que han peleado en la Primera Guerra Mundial y que una vez finalizado el conflicto nadie se acuerda de ellos, nadie les reconoce absolutamente nada, y aquí se plantea que para qué hemos hecho una guerra, que para que nuestros países nos traten de esta manera tan miserable. La vuelta de los soldados va a propiciar que aumente el desempleo en Italia. Además hay un frenazo en el crecimiento industrial en Italia como consecuencia de que la guerra ha acabado y la industria bélica, la industria que estaba dedicada a hacer armamento y todo lo relacionado con el armamento, pues evidentemente frena en su actividad, para en su actividad y se produce un aumento del desempleo. El hecho de que se produzca un aumento del desempleo y que por tanto haya una crisis social económica hace que surjan revueltas, que surjan huelgas, que el Partido Comunista de Italia tenga cierta fuerza, cierto vigor y por lo tanto una vez más asistimos a ese miedo a que pueda estallar una revolución como la bolchevique y aquí sí que las fechas son muy cercanas. Estas elecciones son de 1919. Es decir, la revolución bolchevique acaba de triunfar y los rusos están en plena guerra civil, ¿no? De los ejércitos rojos, los ejércitos blancos, etcétera, etcétera. Es decir, que el miedo evidentemente está ahí, ¿vale? Con este panorama, con esta situación, con esta problemática, llegamos a unas primeras elecciones de 1919, donde el partido más votado es el Partido Socialista, seguidos de un partido llamado Partido Popular, que era como una especie de democracia cristiana, que luego históricamente en Italia ha tenido siempre mucha fortaleza electoral. Bien, mientras que el partido de Mussolini no conseguía ningún tipo de representación. De hecho, tenía un programa político un tanto raro. Digo un tanto raro si paramos a pensar en lo que luego va a ser el partido fascista, ¿no? Hablaba, fijaos, de la incautación de bienes eclesiásticos, hablaba del control por parte de los obreros de las grandes empresas, algo que evidentemente luego no se va a hacer, ¿vale? Bueno, decía no consiguen ningún escaño y es por ello que cambian su programa político. Digamos que este partido fascista renace de nuevo con planteamientos completamente distintos y de hecho ahora el partido fascista, a diferencia de lo que decía en el 1919, pretende convertirse en un grupo armado que ayuda a los empresarios, que ayude a los dueños de las fábricas en caso de cualquier tipo de huelga, protesta obrera y en definitiva ahora lo que planteaban era convertirse en defensores del orden frente a la creciente inestabilidad social, obrera, que había especialmente en el norte de Italia. ¿Vale? Digo el norte de Italia porque es la zona más industrializada y es donde van a surgir un sinfín de conflictos de este tipo. ¿Vale? Bueno, en las elecciones de 1921 avanzamos, los socialistas pierden algunos escaños, pero ahora sí que ya el partido fascista consigue representación política, es decir, ya han entrado en el Parlamento y de alguna manera ya han hecho lo difícil, ¿vale? Ya tienen representación parlamentaria, aunque evidentemente no es el partido más votado. Con este panorama, con esta situación, se produce la marcha sobre Roma del año 22. Aquí lo hemos puesto, esa continuación, ¿vale? Las elecciones en el 21, la marcha sobre Roma en el 22.
La violencia callejera de los fascistas iba en aumento, esta conflictividad social iba en aumento y de hecho los miembros de este partido fascista y los que habían sido los antiguos fascios de combatimiento se convierten en protagonistas de las no huelgas. Quiero decir, para reventar una huelga o para que una huelga no sirva para nada, los fascistas ocupaban ciertos puestos de trabajo y, por ejemplo, si era una huelga de los medios de transporte, los tranvías en Milán, en Turín, donde fuera, ellos mismos eran los que se encargaban de que los tranvías pudiesen funcionar y si había algún piquete, alguna concentración, ellos lo disolvían sin que, por supuesto, interviniesen los carabinieri ni interviniese absolutamente nadie. ¿Vale? Entonces, repito, se reforzaba esa idea de que este partido fascista estaba ligado al orden, estaba ligado a los empresarios, estaba ligado al poder y de hecho se había puesto a su servicio. Dime. Vamos a ver. Y el Estado no hacía contra las huelgas, les daba igual. No. El Estado tiene poca capacidad de maniobra. Bien. Y no son capaces de controlar los desórdenes públicos que provocan los sindicatos, partidos obreros, etcétera. Entonces, son los fascistas los que ponen orden, a su manera, ojo, a su manera, cuidado con ello, y el Estado tampoco hace nada, es decir, que el Estado puede haber intervenido en un sitio o en otro, ¿no? Al final es violencia y no interviene, deja hacer. Claro, el rey, yo creo que hay un momento, y sobre todo ahora después de la marcha sobre Roma, que es una enorme demostración de fuerza, es decir, esto no es una... Roma no se ocupa militarmente, no se ocupa por la fuerza, es una marcha. De hecho, el término marcha se ajusta bastante a lo que fue una manifestación, una demostración de fuerza, de los miles y miles de camisas negras que tiene Mussolini en ese momento. Y el rey yo creo que se encuentra entre la espada y la pared. Es decir, ¿de quién me fío? Me fío de los comunistas y tengo la experiencia de lo que le había pasado al zar. Digo, que les dejo que sigan. Bien. O me fío de estos fascistas que parece que quieren controlar el desorden, etcétera. Es decir, ¿en quién confío? Porque tengo que confiar en alguien. El Estado no es capaz de luchar contra los dos. Tengo que confiar en uno o en otro. Y en ese momento al rey le parece una solución menos mala el confiar en Mussolini. Bien. Y después de esa demostración de fuerza, que es la marcha sobre Roma, el rey le encarga la formación de un nuevo gobierno. Con lo cual aquí ya no solamente tiene representación parlamentaria, como decíamos anteriormente, sino que además ahora, pues resulta que Mussolini tiene el encargo de formar gobierno. Claro, ese mismo año, en octubre, tienen lugar unas elecciones, otras elecciones, quería decir, en las que los fascistas consiguen 5 de los 7 millones de votos. He dicho en el 22 y en el 24. ¿Vale? Son 2 años después, tienen lugar elecciones y está claro que el partido fascista consigue unos magníficos resultados. Las dudas surgen inmediatamente, es decir, este resultado es legal, ha habido igualdad de condiciones, qué ha pasado con el control de los medios de comunicación, qué ha pasado con el recuento, es decir, hay muchas dudas de que esta mayoría tan amplia efectivamente sea una mayoría legal. Y es por eso que hay un diputado socialista, un tal Matteotti, a ver si esto quiere cambiar, vale, está pensando. Vale, digo, hay un socialista, un diputado llamado Matteotti, que denuncia esto una vez que se abre la Cámara después de las elecciones, ¿no? Denuncia que esto ha sido una corrupción, que esto ha sido unas elecciones en las que no ha habido justicia, etcétera, etcétera, ¿vale? Al día siguiente, a los pocos días, su cadáver es encontrado con signos de violencia en una carretera, en la cuneta de una carretera, dice que la han disparado o creo, la han asesinado, ¿bien? Y, en fin, todo parece indicar que, como había hecho una crítica de Mussolini y compañía en el Parlamento italiano, alguien lo había quitado del medio, es decir, que parecía que las piezas, digamos, encajaban. Los diputados de la oposición tienen claro quién es el responsable y deciden, en señal de protesta, retirarse del Parlamento.
¿no? Se van, abandonan el Parlamento, consideran que aquello es un paripé, que no sirve para nada. Y claro, a partir de ese momento, el único partido que tiene representación en el Parlamento italiano acaba siendo el partido fascista. Con lo cual, ahora sí que ya, fijaos de qué manera se hace con el poder, y a partir de aproximadamente 1926, Mussolini concentra todo el poder en sus manos, ¿no? Es presidente del Consejo de Ministros, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Interior, ministro del Ejército, de la Marina y, por supuesto, es el duce del partido fascista, es decir, es el jefe desde el punto de vista político del partido y, por supuesto, es el jefe absoluto de Italia. Bien, así que, bueno, las cosas habían ido de una manera, yo creo que bastante acelerada y en poco tiempo, ¿no? Desde la marcha sobre Roma 22 hasta el acceso al poder de manera completa en el 26, pues es que han pasado 4 años. 4 años en política, pues no es tanto, ¿vale? Bueno, ya los tenemos en el poder, año 26. ¿Qué es lo que hacen a partir de esa fecha? Pues, a ver, a partir de esa fecha tienen, por ejemplo, muy fácil controlar la oposición, ¿no? Cualquiera que piense distinto, cualquiera que piense de otra manera, periódicos comunistas, socialistas, ¿ven? Todos esos acaban siendo cerrados y algunos de sus principales ideólogos, pensadores, etcétera, acaban siendo encarcelados, ¿vale? Con lo cual la oposición se la controla a partir de ese año 26 de manera más que evidente. Firma con el Vaticano unos acuerdos, y es que la Iglesia y el Estado italiano llevaban enfrentados desde 1870, ¿no? Si os acordáis de aquella unificación de Italia, aquella última etapa en la que se ocupa Roma, se ocupa el Vaticano, algo que no gusta demasiado al propio Vaticano, que no reconoce al Estado italiano y que tienen ahí sus cosas y que, digamos, hacen las paces en el año 29 con el acuerdo de Letrán, ¿vale? Es decir, un acuerdo con la Santa Sede, con el Vaticano, en el que se reconoce a Roma como capital de Italia y a cambio el gobierno italiano cedía ciertas cuestiones que tenían que ver con la educación, una mayor financiación y alguna cosilla más. Desde el punto de vista económico, Mussolini iba a intentar que Italia se convierta en un país autárquico, es decir, que solamente utilice aquello que se hace dentro de las fronteras italianas. Y es por ello que intenta desarrollar al máximo la agricultura y la industria, ¿no? La agricultura bajo una serie de medidas que llamó de manera un poco pomposa la batalla del trigo, ¿no? Para referirse a esa agricultura que había que mejorarla y aumentar la producción. En industria hace algo parecido, incluso intenta convertir a la lira en una moneda potente dentro del concierto europeo. Su manera de verlo era en el fondo muy simplista. Una nación fuerte tiene que tener una moneda fuerte y de la misma manera una nación que se considera fuerte, protagonista de la historia de Europa, no puede depender de la exportación de trigo de otro país, sino que tiene que ser autosuficiente, por lo menos en trigo y en alimentos básicos, ¿vale? No podemos depender del exterior y eso es, digamos, un poco lo que empuja esa idea de desarrollar la agricultura y de plantear eso, repito, que de manera quizá un tanto inapropiada se llama la batalla del trigo. Bueno, pasamos a Alemania con unos orígenes diferentes a los de Mussolini. Mussolini, antes no lo he dicho, había sido maestro de escuela, había militado en el Partido Socialista Italiano, de hecho era redactor de un periódico del Partido Socialista Italiano y luego pues ya veis cómo cambia, ¿verdad? Cómo gira. Bien. En el caso de Hitler no hay ningún tipo de cambio. En el caso de Hitler, su ideario político lo conocemos desde muy prontito y es que intenta dar un golpe de Estado, que es lo que se conoce como el Putsch de la Cervecera, en el año 23. El libro yo creo que no hace referencia a ello, os lo cuento un poco para ponernos en situación, ¿vale? Que es lo que se conoce como el Putsch de la Cervecera, en Múnich. Putsch, la traducción sería así como golpe,
y cervecera es un local donde se bebe cerveza, donde se vende, sí, se bebe cerveza, ¿vale? Ahí da un golpe de Estado que acaba fracasando por cuestiones que no entramos en ellas. Y en los 6 años, yo creo, 5 o 6 años que cumple de prisión, es decir, detenido, juzgado y desencarcelado Hitler, ¿vale? Redacta su ideario político, su Biblia política, que es el Mein Kampf, ¿vale? Traducido Mi lucha. La traducción sería, repito, Mi lucha. Ahí pone por escrito y de manera bastante clara qué es lo que piensa de la democracia, qué es lo que piensa de los judíos, cuál es la solución final para acabar con el problema judío. Es decir, todas esas cuestiones aparecen en el Mein Kampf y entra en la cárcel, yo creo que en el 22, 23, pues que lo redacten en el 24, 25, hasta el 26. Yo creo que luego ya le descarcelan y no está mucho más en la cárcel. Es decir, que antes de aquella famosa solución final de los judíos, ya lo ha dicho, que lo que va a hacer. Otra cosa es que la gente no se lo haya leído o no se lo crea, pero lo dice y lo pone por escrito, no, para que no haya ninguna duda. Bien. Bueno, Hitler, digo, ha aprendido la lección. Ya no va a dar ningún golpe de Estado. Veréis que aquí ya no hay golpes de Estado, sino que hay utilizar la democracia para llegar al poder. Y una vez que esté instalado cómodamente la democracia, una vez que haya colonizado todas las instituciones del poder, acabar con la democracia es fácil, porque yo ya estoy arriba. Yo ya soy el que mando, yo ya soy el que toma las decisiones y por lo tanto pues puedo acabar con aquello que me moleste, que me irrite o que directamente piense de manera distinta. Bien. Bueno, como las desgracias nunca vienen solas, Alemania tiene que hacer frente a la crisis de 1929, igual que el resto de países europeos. El problema es que Alemania tiene un hándicap añadido y es las enormes sanciones a las que tiene que hacer frente para pagar las indemnizaciones aquellas que le habían impuesto los franceses, sobre todo los franceses, vaya, como consecuencia de su derrota en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, sanciones, indemnizaciones, aumento del paro, crisis de 1929, fuerte deuda exterior, los norteamericanos que no pueden ayudar a la industria o a la economía y a los bancos alemanes. Así que, repito, la situación parecía que se complicaba por momentos. Con este panorama, en este contexto, tienen lugar unas primeras elecciones presidenciales, ¿sí?, para elegir presidente de gobierno en 1932. Hitler se presenta apoyado por las fuerzas nacionalistas, la derecha, la pequeña y mediana burguesía, pero sin embargo el triunfo es para Hindenburg, el viejo canciller, el viejo militar, que ordena formar un nuevo gobierno a von Papen. Este no consigue el apoyo del Parlamento tras varias elecciones, por lo que Hindenburg encarga a Hitler que forme un nuevo gobierno a comienzos de 1933. Entonces ya de rebote, pero ya han metido la cabeza, ¿vale? En estas elecciones ya no, pero para las siguientes pues les tenemos ahí ya ocupando cargos importantes. Bueno, ¿cómo llegan al poder? Pues es que a partir de estas fechas, a partir del 33 ya es fácil. En el mes de abril, fijaos, se crea la Gestapo, esa policía secreta del Estado, que luego vamos a ver constantemente en las pelis de la Segunda Guerra Mundial, y comenzaba la construcción de campos de concentración a donde serán enviados gran número de socialistas, comunistas, gentes con algún tipo de problema físico, homosexuales, y por supuesto luego judíos, ¿vale? Pero antes de entrar judíos ya habían entrado en los campos de concentración otra población alemana también, pero que no cuenta con el apoyo, por así decirlo, del partido nazi. El papel de la propaganda es importantísimo, el papel de la prensa es importantísimo. De hecho, Hitler regala o hace llegar a todas las casas de nivel medio, de clase media-baja, un aparato de radio. No para que escuchen música y se lo pasen súper bien, sino para que escuchen los mensajes radiofónicos que daba Hitler. Además era poco menos que obligatorio poner la radio a la hora que se decía
para escuchar el discurso del Fidesz. ¿Sí? Bien, desde el punto de vista ideológico, antes hemos un poco ya visto en qué consistía esto del nazismo, y hablamos en primer lugar del antisemitismo, que antes no lo hemos comentado, ¿no? Que esto es algo como muy alemán. Y no sabemos de por qué esa antipatía hacia los judíos, si es un rechazo cultural, religioso, un rechazo quizás económico. En época de crisis más que evidente, pues parecía que los judíos seguían teniendo recursos económicos, ¿no? Y eran gentes de negocios, que algunos de ellos habían prosperado, habían ganado dinero, y quizás eso era algo que no se entendía, ¿no? Hay también quien afirma que el tema del antisemitismo tiene que ver con varios intentos que hace Hitler para entrar en la Academia de Bellas Artes de Viena como pintor. Pero en el examen de acceso le tiran, suspenden, entendedme, y muchos de los que sí consiguen plaza son artistas de origen judío, ¿vale? Con lo cual eso tampoco entendemos que le puede gustar, y bueno, es otra hipótesis, ¿verdad?, de por qué esa obsesión con los judíos, que tampoco era nueva en la historia de Europa. Luego Stalin también se meterá con ellos, y si no recordad, la expulsión de los judíos de la península ibérica con los reyes católicos en el siglo XV. Es decir, que esto de perseguir judíos, aquí en Castilla ya lo habíamos hecho. No les eliminábamos, pero le mandábamos fuera de la península ibérica, y si podíamos les quitábamos los bienes que no se podían llevar. Es decir, que tampoco habíamos sido ejemplares en el trato a los judíos. El mito de la raza superior, de la raza aria, de hecho se pretende que toda la población sea lo más homogénea posible, con esa raza que se supone superior, la raza aria, y con un nacionalismo tremendamente radical, ¿no? Algo que luego provocará varios conflictos, varias invasiones, y a la larga, este nacionalismo radical provocará el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, ese mismo año, febrero del año 33, se producía el incendio del Reichstag, del Parlamento. El Reichstag es el Parlamento alemán, ¿vale? Algo que nunca quedó del todo claro quién estaba detrás, quién había sido, qué había pasado, un hecho fortuito, alguien de manera intencionada, en fin, nunca se supo o no se quiso saber. Y fruto de ello, el partido nazi decide ilegalizar al Partido Comunista, ¿no? Consideran que ellos han sido los responsables y que por lo tanto ese partido tiene que desaparecer. Y como tiene mayoría parlamentaria, pues bueno, pueden hacerlo. En marzo hay elecciones, justo un mes después, y como era previsible, la victoria era para los nazis. Dentro del partido nazi, que ahora ya tiene cierta importancia electoral, etcétera, empiezan a surgir voces discrepantes que consideran que Hitler no es la persona adecuada para dirigir el partido nazi, para dirigir el gobierno en definitiva, porque es un extranjero. Ya sabéis que Hitler no es alemán, es austriaco, nace cerca de la frontera, pero realmente él es austriaco de nacimiento. Tampoco pertenece a las clases altas, no es de la gran burguesía, origen de clase media, ¿vale? Y tampoco era militar, ¿no? Había participado en la Primera Guerra Mundial, había acabado con el grado de cabo, sargento, no había llegado mucho más allá, y tampoco parece que su paso por la Primera Guerra Mundial fuese demasiado glorioso. Entonces, para muchos, todo esto que acabo de señalar hacía que fuese incompatible o que no pudiese Hitler seguir ocupando el poder. Por eso preparan un golpe de Estado que acaba fracasando. De hecho, Hitler se entera de ello. Es lo que se conoce como la noche de los cuchillos largos, que entenderéis que algo que se llama de los cuchillos largos, pues un cuchillo largo, bueno, puedes utilizar para cortar jamón, ¿verdad? Pero también lo puedes utilizar en este caso para eliminar a todos los que había contrarios a Hitler
dentro del partido nazi, que estaban agrupados en las SA, no las SS, que esa es otra película. En las SA lideradas por un tal Erich Roth. ¿Vale? Pues muchos de estos grandes líderes son asesinados en esa noche de los cuchillos largos. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, perdón, el gran problema al que tiene que hacer frente Hitler es el paro, es la inflación, es la pérdida de poder adquisitivo de los alemanes, y es por ello que toma una serie de medidas. Bien, en primer lugar, desarrolla la industria bélica. Hay que hacer armas. Y es una manera de reducir el paro, claro. Esto tenía un problemilla, o un problemazo, como queráis. Y es que esto era algo que prohibía el Tratado de Versalles. Aquel que vimos hace varias semanas, que decía que Alemania tenía que reducir su ejército, reducir su armamento, entregar la marina, una serie de cuestiones. Bien, que eso ahora, pues, bueno, lo pone de nuevo en funcionamiento. Pone también de nuevo en funcionamiento un gran ejército, un ejército de enormes dimensiones. Y además desarrolla un programa de obras públicas, de carreteras, de calles, de embalses, canales, presas, toda esta serie de cosas que hace que efectivamente el paro disminuye, ¿vale? Si juntamos, como aquí lo pongo, gentes que trabajan en la industria bélica, gentes que están alistándose en el ejército, gentes que trabajan en las obras públicas, eso significa casi un pleno empleo, ¿vale? Desaparece esas tasas enormes que había de desempleo. Con lo cual, alguien puede pensar que desde el punto de vista económico se habían hecho las cosas bien. Aumenta la renta per cápita. Ello supone el apoyo de los grandes industriales, que ven que las cosas van bien, que el negocio va bien, que la economía va bien y por lo tanto, pues, ¿por qué se van a preocupar de si este dice no sé qué de los judíos? Si algún judío desaparece en mitad de la noche y nunca más se le conoce, si una familia entera desaparece cuando unos extraños llegan a su casa y le sacan, pues todas esas cuestiones para gran parte de la población alemana quedaban en un segundo plano, no eran importantes, porque estaba aumentando la renta per cápita. Tenían trabajo, tenían dinero, tenían comida para sus familias. Entonces, pues, si había 2 o 3 judíos que desaparecen, suponemos que tampoco se iban a preocupar demasiado de todo ello. Bien, hay una serie de virajes, el libro se llama virajes, de cambios que nos van llevando casi hasta la Segunda Guerra Mundial. Vale, vemos esto, luego hay nada, un ratico a Japón y acabamos. Bueno, vamos con todos estos virajes hacia la guerra o preámbulos de la guerra, bueno, en fin, como queráis. El primero de ellos, claro, tiene que ver con la búsqueda de la revancha de la Primera Guerra Mundial. No hay ninguna duda de que Alemania ha perdido importantísimos territorios y que, por lo tanto, busca revancha. Eso choca frontalmente, o es difícil de entenderlo, de entender la política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña, de no hacer nada. Apaciguamiento suena así como muy sutil, es no hacer nada, cruzarse de brazos, no imponer su criterio, que puede ser erróneo, pero no hacer nada. ¿Bien? Alemania abandona la Sociedad de Naciones en el año 33, llevaba apenas unos años en la Sociedad de Naciones. En Austria los nazis llegaban al poder, comenzaba el programa de rearme, que va a acabar con ese pleno empleo. En ese año 35 Italia invadía Etiopía, un territorio independiente, allá en el Cuerno de África, Somalia, Eritrea, pues Etiopía está también ahí, y que lo invadía Mussolini a pesar de lo dicho por la comunidad internacional, incluso a pesar de que Etiopía tiene representación en la Sociedad de Naciones y se queja enérgicamente. Dice, oye, ¿qué pasa? Que yo estoy aquí, que soy país de la Sociedad de Naciones y este señor, ¿por qué me invade? ¿No? No pasó nada y se dejó hacer. Participación en la Guerra Civil Española. Lo veremos en un par de semanas, como en el bando franquista interviene de manera bastante clara ejército y material alemán, y lo mismo para el caso italiano, ¿no? De hecho, nuestra batalla de Guadalajara, de aquí y arriba en Brihuega, Trijueque y demás, es un ejemplo claro de que los italianos estuvieron en España, ¿no? Por todo el material que se incautó, prisioneros, muertos, etcétera, etcétera.
Se firmaba en ese año 36 un pacto anticomité para poner punto final al comunismo internacional, para intentar que ese comunismo no se extendiese por otros países. Alemania se anexionaba a Austria, lo que se conoce como el Anschluss, algo que también prohibía el Tratado de Versalles y que, por supuesto, también este se lo salta. Llegamos al tema de los Sudetes, un tema que yo creo que deja en evidencia a las potencias occidentales, ¿vale? Os cuento un poco lo de los Sudetes, Checoslovaquia, el pacto germano-soviético, la invasión de Polonia, porque es algo que guarda relación una cosa con otra, veréis. Los Sudetes es una región de Checoslovaquia, pegado a la frontera con Alemania, y que de hecho la mayor parte de la población es de origen alemán. Viven en Checoslovaquia, pero eso es Alemania. Y como es Alemania, por eso hablan alemán. Hitler considera que allí donde hay un alemán, eso es Alemania. Tan sencillo como eso, y que si viven gentes de origen alemán, pues eso habrá que ocuparlo, ¿vale? Y ocupa esa región, la región de los Sudetes. Hay una conferencia, la conferencia de Múnich, donde participa Italia, Alemania, participa Francia, participa Gran Bretaña y, a ver, no, esos 4, ¿vale? Es decir, no participa Checoslovaquia, aunque es a ella a la que le va a afectar, porque efectivamente permite ocupar los Sudetes, año 38, y luego en marzo del año 39 lo que hacen es ocupar Checoslovaquia. El resto de Checoslovaquia, lo que quedaba sin ocupar. Es decir, de manera fácil, la comunidad internacional había permitido que Checoslovaquia desapareciese del mapa. De hecho, si hubiésemos un mapa de 1939 de Europa, no veríamos a Checoslovaquia. O la veríamos, pero con una leyenda que pusiese país ocupado por las autoridades nazis por Alemania. Posiblemente había quien pensaba que el que tenía que intervenir realmente para detener a Hitler no era Francia, no era Gran Bretaña, sino que tenía que ser Stalin, la Unión Soviética, que es la ideología contraria, ¿no? Desde el punto de vista político entenderéis que son antagonistas. Es como uno que era de Madrid y otro era del Barça, ¿vale? Pues entonces era difícil que ellos entendiesen. Y por tanto se pensaba que sería Stalin el que iba a intervenir, ¿vale? La sorpresa salta, como los buenos partidos de fútbol, cuando Rusia o la URSS y Alemania firman el pacto germano-soviético de no agresión. Es decir, se convierten en amigos, se convierten en colegas. Esto estamos hablando ya de la segunda mitad de agosto, yo creo que es del veintitantos de agosto, ¿vale? Entonces, ese comodín que se tenía de esto lo para Stalin, esto lo para Stalin, esto los rusos sabrán, pues a partir del pacto germano-soviético se dan cuenta de que eso no va a ser así, de que la Unión Soviética, por supuesto, no va a intervenir, no va a hacer absolutamente nada, y han dejado caer a Checoslovaquia, ¿vale? Un país que no se había metido con nadie, entendedme, con unas fronteras tremendamente claras, un país con una democracia consolidada, etcétera, y que se va a quedar esperando la ayuda de Francia, de Gran Bretaña, incluso la ayuda de la Unión Soviética, ¿no? Pero allí no les va a ayudar absolutamente nadie, y es por eso que se produzca la invasión de Polonia unos días más tarde, puesto que previamente Polonia ha sido repartida. Si tuviésemos un mapa de Europa, veríamos que los polacos en una parte tienen frontera con Alemania y en otra parte tenían frontera con la Unión Soviética. Lo que se hace en este pacto germano-soviético es repartirse Polonia, deciden la invasión de Polonia a la vez, así que el ejército polaco tiene que hacer frente a estas dos superpotencias a la vez y tiene que estar pendiente de Alemania, tiene que estar pendiente de la Unión Soviética y nada, y Polonia en 15, 20 días ha sido invadida y poco más. ¿Cómo se llama el pacto ese Molotov y el otro? Von Ribbentrop. Pero es el pacto de no agresión, se llama así, germano-soviético. Y los que lo firman son esos dos. Von Ribbentrop. Bueno, y ya veis que esta fecha, por cierto, que la he puesto, para que la guardéis en la cabeza, para cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial arrancaremos aquí, ¿no? Esta parte ya la hemos visto. Entonces, cuando veamos la Segunda Guerra Mundial arrancaremos del 1 de septiembre del 39, que es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué está pasando en el continente asiático? Pues en el continente asiático nos encontramos con Japón, con un país en claro expansionismo, que había invadido Corea, que había invadido la isla de Formosa, lo que hoy en día es Taiwán, por cierto, que había invadido la China continental,
y de hecho había ocupado una región sumamente importante y muy grande, que es la Manchuria, ¿vale? Una zona rica en ciertos yacimientos, ciertos minerales, y que pasaba a ser territorio ocupado por Japón. De hecho, se coloca como emperador títere de este territorio a Puyi, ¿no? El último emperador de China, y de hecho esta ocupación japonesa de China va a perdurar hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Japón se retiraba también de la Sociedad de Naciones, mala señal. Lleva a cabo una política expansiva por todo el Pacífico. Y claro, si te extiendes mucho por el Pacífico y tienes ciertos intereses en el Pacífico, antes o después vas a enfrentarte con ese otro país que también tiene intereses en el Pacífico, como eran las Islas Hawái, como eran las Islas Filipinas, que nos habían quitado en el 98, pero que seguían los norteamericanos allí, no se habían ido, y de hecho no se van a ir hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ni que Filipinas se convierte en un país independiente, como lo es en la actualidad. Así que este expansionismo de Japón lo que iba a provocar en no demasiado tiempo era una guerra que nunca va a poder ganar, que es la guerra frente a Estados Unidos, después del ataque a Pearl Harbor, y que veremos en 3 semanas. Hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Bueno, preguntas, cuestiones en casa, aquí, Javier. Yo sí tengo una. Venga, En dispara. el libro pone que el nacionalismo radical de los alemanes ¿Sí?